me parece que es un momento interesante de la historia de la sociología mexicana. La verdad es que a lo mejor podríamos discutir conceptos que se hayan acuñado en México. Sí, sí, son conceptos que quizá alguno podría decir, hay algún otro concepto interesante. A mí de verdad me parece que es difícil encontrar un concepto que se haya acuñado en México, en la sociología, que sea, digamos, que haya tenido el alcance que tuvo el concepto en su momento. Evidentemente es un concepto que, sobre todo hoy, es relevante para quienes le interesan la historia de la sociología. No sé si como tal podría ser hoy recuperable el concepto de colonialismo interno. Lo que sí creo es que podría servirnos para caracterizar muchos de los problemas de identidad de la sociología, ¿no?, mexicana. Me parece que ese es uno de los primeros temas que es importante para entender cómo se acuña el concepto de colonialismo interno. Yo creo que hay muchas dimensiones y seguramente se me escapan varias para entender todo este proceso de construcción de ese concepto. Pero una muy importante, a mí me parece, desde el punto de vista de la historia intelectual y de las ciencias sociales en México, de la interpretación de México, tiene que ver con esta idea que yo cito en un trabajo de Octavio Paz cuando habla de la historia de la poesía mexicana, su introducción a la historia de la poesía mexicana. Y es esta idea que él caracteriza como el problema de la cultura mexicana, en el caso de él, de la poesía, de ser un discurso importante. Octavio dice, más o menos, Octavio Paz dice, con palabras más, con palabras menos, dice, la historia de la poesía mexicana, en realidad, es una historia invertida, ¿no? A diferencia de la española o la italiana, que va del terruño a la región, de la región al mundo, la poesía mexicana nace universal. ¿Sí? Tan universal que solo se distingue de la poesía española porque es más universal que la poesía española. La realidad mexicana es todo. Y entonces hace una caracterización de la poesía como es hasta López Velarde, que la poesía mexicana puede hablar de nuestra nación sin problemas, ¿no? O sea, se encuentra con la nación y toda esta historia posterior del siglo XX. A mí me parece que algo parecido podemos hacer en muchas de la historia cultural mexicana y por supuesto en la ciencia social. Si nosotros vemos la evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra, podemos ver que hay esta preocupación por ver cómo México encaja en esta nueva sociología, en este caso el caso del evolucionismo spenceriano, ¿no? Y cómo es y al mismo tiempo no responde al modelo spenceriano evolucionista de una sociedad moderna. El primer elemento que está presente en la sociología mexicana, sí, pero el primer elemento que está presente es cómo caracterizar en un tipo de pensamiento que es típicamente moderno. Eso es un tema fundamental. La sociología es un producto de la modernidad y quizás es uno de los productos más radicales de la modernidad. Hay una paradoja en la sociología que es muy importante entender. ¿Por qué tiene dificultades para entender lo no moderno? La sociología, desde mi punto de vista, la sociología nace como un producto posterior o tardío o posilustrado, como le llama Luhmann. A veces la gente malentiende lo que decía Luhmann sobre esto, porque piensan que tiene que ver con los posmodernos y está hablando de una sociología no moderna. Lo que está diciendo muchas veces. Lo que está diciendo Luhmann no es que no sea moderna y que no tenga y no sea heredera de la Ilustración. Lo que está diciendo es que es un discurso que al nacer después de los resultados de la Revolución Francesa, que también lo decía Adorno, lo han dicho mucha gente, lo dijo Nisbet, lo han dicho muchos sociólogos, la sociología enfrenta una crítica a la propia sociedad moderna desde la modernidad. Y esa crítica a la propia sociedad moderna desde la modernidad aparece como desencanto de los resultados de la Revolución Francesa, aparece como desencanto de las luchas y de los resultados de las luchas sociales en la Francia del siglo XIX, aparece como percepción de una sociedad anómica, aparece como la jaula de hierro, en el modelo weberiano, etc. Aparece siempre en una percepción que ya no es la concepción, digamos, más entusiasta sobre el tema de la modernidad, pero siempre desde la modernidad. Por lo tanto, no es que sea ilustrado.
A veces esa mala lectura de la idea alemaniana la hace ver como si fuera algo. El concepto de post-ilustrado, mucha gente lo entiende como si fuera más allá de o ya voy a dejar, por lo de postmoderno. A lo mejor usó mal el concepto Luhmann, ¿no? Además lo acuñó antes que los postmodernos, lo acuñó en los años 70, según se llama crítica de ilustración, no, crítica de ilustración, no, ilustración sociológica. Bueno, esta idea de la sociología aparece como una paradoja, porque además como crítica de la ilustración no es simplemente una crítica conceptual, como se ha dicho mucho, es una crítica histórica, política, desde Comte. Aparece como una crítica al ancien régime, ¿no? Aparece como la idea de que todo este pensamiento es parte de un pasado que hay que superar. Y esto genera una tensión en la teoría sociológica entre reconocerse como un producto histórico y además reconocerse como un producto universal. Ustedes podrían decir, bueno, esa tensión ya estaba entre Kant y Hegel, puede ser, pero lo cierto es que la sociología adquiere una radicalidad y un rasgo muy característico y sintomático. Entonces siempre hay esta tensión. ¿Y cómo se resuelve esta tensión? Bueno, ya hay una tercera dimensión en la sociología. Hay la idea de que las instituciones sociales como productos históricos son cambiantes, cómo se puede establecer un conocimiento más universal y generalizable, cómo se puede resolver los dilemas que la propia Hegel se planteaba y el historicismo alemán planteaba, etc. Y en toda esta discusión, pues existe una forma de resolver el problema, dicho de otra manera, entre lo epistemológico y lo histórico, que es la interpretación de la propia modernidad. La sociología es un producto de la modernidad y la modernidad es la primera sociedad universal. Eso diría Marx, pero Durkheim a su manera entiende de la misma manera. Es una sociedad funcionalmente diferenciada. Max Weber y su concepto de acción racional con arreglo a fines y su concepto de racionalidad moderna, el estado racional, etc., también plantea esto como una construcción que tiene características distintas a las sociedades anteriores. Son sociedades que por su naturaleza, por su racionalidad, la naturaleza del estado racional, la naturaleza de la burocracia, en fin, Parsons y todas las variables, pauta y todas estas cosas, siempre hay esta autocomprensión desde la modernidad. Bueno, entonces, regresando otra vez a la sociología mexicana. Esto plantea una tensión, cómo entenderse dentro de la modernidad. Eso está ya en Spencer. Digo, en Justo Sierra, la interpretación de Spencer, ¿no? En qué sí, en qué no. En los grandes problemas nacionales, Andrés Molina Enríquez, en qué sí, en qué no. Cómo entender los grupos étnicos que no son propiamente criollos o que no son de origen criollo, etc. Siempre hay esta tensión de cómo entenderse desde una sociología que nace de la modernidad y que hay que hacer un mapa de México desde esa modernidad. Bueno, eso es un gran tema. Después de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana, perdón, un lapsus, después de la Revolución Mexicana, como dice Paz no está hablando de la revolución, pero está hablando de un poeta que en el fondo le toca ese momento, cuando realmente el arte y la cultura construyen un discurso propio, la idea de un destino histórico propio. Y esto es parte de los intelectuales de la revolución, y es parte de la literatura igual que de la pintura. Todo el muralismo mexicano es más discurso muchas veces que incluso una verdadera ruptura con el arte europeo, como dijo alguna vez Paz, ¿no? Es más mexicano Tamayo que en realidad muchos de nuestros muralistas, incluido Diego Rivera. Pero lo cierto es que construye un discurso y una problemática donde la nación es realmente el gran protagonista, y la idea de la nación como algo que tiene un proyecto histórico propio. Esta idea, de hecho, es una idea que trasciende incluso otros países de América Latina. Don Sergio Bagún, una vez cuando yo estaba tratando de escribir estas cosas, una vez platiqué con don Sergio Bagún sobre el tema. Y don Sergio Bagún me contó una historia que yo desconocía. Bueno, sí sabía que, ¿cómo se llama? Ay, ahorita, el Alzheimer, ¿cómo se llama? Reyes, Alfonso Reyes, había sido embajador en Argentina, pero yo no sabía que Alfonso Reyes se había vuelto la embajada, en la época de Alfonso Reyes, se había vuelto un espacio de convocatoria a los intelectuales. Borges siempre elogió a Alfonso Reyes, incluso decía que Alfonso Reyes era los autores de cabecera de él, ¿no? Sin duda era un gran líder intelectual, pero lo interesante de lo que contaba don Sergio Bagún era este interés en conocer esta idea de México como producto, como la idea de que América Latina podía tener otro proyecto histórico. Esas palabras de don Sergio Bagún.
Bueno, lo cierto es que hay toda esta agitación intelectual en México después de la Revolución y esta idea de que realmente México tiene un destino histórico propio y de que puede ir construyendo su propio mundo cultural e intelectual. Y buena parte de la temática, tal como describe Paz en el caso de la poesía, pero quizás se podría hacer la misma historia en el muralismo y se podría hacer la misma historia en la literatura, salvo algunos momentos, la generación de contemporáneos, que incluso pelea con los intelectuales, ¿no? Con Julio Torri y con otros sobre, precisamente porque rompen con este discurso de la revolución, que dicen yo no tengo la ver a mí, la nación no es muy importante, ¿no? Y entonces hay hasta ataques personales, ¿no? Sobre todo porque Salvador Novo andaba con sus sandalias doradas en el centro de la ciudad, y se escandalizaba, entonces historia que ocurrió en los años 20 en México contemporánea. Pero toda esta historia, además, tuvo dos momentos, hubo dos momentos en el siglo XX en que sí hubo una ruptura con esta tendencia intelectual en la literatura, en la pintura, en la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? La historia del liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles, es una historia donde pareciera que el destino estaba desde el liberalismo, ¿no? O sea, realmente todo el liberalismo iba a terminar en el PRI y en un proyecto distinto, ¿no? Lean ustedes la historia del liberalismo, que es una gran obra, es una gran obra, la de don Jesús Reyes Heroles, pero también es una forma de leerla, que después vendrían otros historiadores a cuestionar esa forma que leía el liberalismo mexicano, ¿no? En 19 y vendrían a cuestionar muchas de las cosas que decía don Jesús. Es una forma, pero era parte de ese discurso. Bueno, en ese contexto, esa es una parte, y esto es muy importante porque creo que eso está muy presente en la obra de don Pablo González Casanova, menos en la de Rodolfo Stavenhagen. Rodolfo Stavenhagen es en muchos sentidos, tiene una visión un poco diferente, no está tan imbuido, quizá por su propia historia personal, como lo estaba y como lo está hasta hoy don Pablo González Casanova, de esta tradición cultural, ¿no? Es decir, en Pablo González Casanova de verdad hay un cardenismo todavía en sus venas que fluye, que ha sido actualizado, pero hay un cardenismo, o sea, don Pablo, si ustedes platican con él, hay un cardenismo detrás que es inevitable, es parte de esa historia intelectual, ¿no? En Stavenhagen no, que son, bueno, aclaro para los que no saben, los autores, además curiosamente casi simultáneamente del concepto de colonialismo interno, son Stavenhagen y Pablo González Casanova, que además públicamente lo han dicho. Alguna vez se dijo que ellos habían debatido, Rodolfo lo ha dicho públicamente, y junto a González Casanova, que en realidad jamás polemizaron, y don González Casanova dijo lo mismo, y todo, pero eso es una cosa que se dijo en los años 70, que la polémica y que la crítica Stavenhagen a Pablo González Casanova. Ellos lo han negado siempre, y públicamente los dos, y han dicho eso no es cierto, nunca ocurrió, etc. Pero lo cierto es que los dos, digamos, van construyendo ese concepto y en una relación muy cercana. Rodolfo Stavenhagen, de hecho, se incorpora a esta facultad cuando era director Pablo González Casanova, y de hecho se hace cargo de la Revista Mexicana de Ciencia Política, es el segundo director de la Revista Mexicana, ya cuando Pablo González Casanova, ¿no? Fue fundada por el anterior director, por Carranca, pero en el momento que llega Pablo, porque era al final realmente la dirección de Carranca, cuando llega González Casanova, Stavenhagen se hace cargo de la revista. Entonces, la relación con ellos, el vínculo intelectual y personal entre ellos viene muy de antes, y ellos van construyendo esta historia del colonialismo interno y del concepto de colonialismo interno. Entonces, bueno, ahí hay ciertas diferencias en sus propias tradiciones. Yo una vez platicando con Rodolfo Stavenhagen sobre sus antecedentes intelectuales, Rodolfo Stavenhagen estaba más influido, me parece a mí, y esto sería bueno que un día nos los contara más en detalle, por la idea del continuo foro urbano de este antropólogo de Chicago, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba intelectual, antropólogo? Redfield, ¿no? Redfield. No, Boas es muy importante. Bueno, primero quería hablar de esta caracterización. Digamos, estos son los antecedentes que vienen y que marcan mucho a González Casanova y que yo creo que marcan las distinciones. Y a Stavenhagen yo creo que hay más una discusión más general y lo influye en otros momentos que voy a regresar a ellos. Una parte muy importante del concepto tiene que ver con la antropología mexicana, con Boas y con este otro también antropólogo alemán que llega a principios de los años 20, qué horror.
Bueno, pues ni modo, ya está altura del partido. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Boas es una... No es Comas, es con R. Ay, qué horror. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero que son dos antropólogos alemanes influenciados por la tradición romántica alemana. Como ustedes saben, la tradición romántica alemana fue una reacción contra la Ilustración y que defendía precisamente la importancia de los valores, de los sentimientos, de la comunidad, del pueblo, ¿no? Estos conceptos muy importantes que están presentes incluso en el discurso político de la izquierda mexicana. Discursos sobre el papel el concepto de comunidad, la idea de las tradiciones, de las emociones, la defensa de la tradición, etc. En el caso. Y esto es muy importante en la historia de la antropología mexicana, porque el concepto de colonialismo interno está muy ligado a las caracterizaciones que la antropología mexicana empezó a hacer de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas antes de que tanto Stavelhagen como González Casanova escribieran su interpretación sobre el tema. De hecho, más González Casanova que Stavelhagen hacen una gran caracterización del tema a partir de la antropología mexicana. ¿Quieres hacer algún comentario? No. Más que esta caracterización, de hecho la usa mucho González Casanova en su caracterización del concepto de colonialismo interno. Entonces, lo primero que es importante es efectivamente hay una influencia de la tradición romántica en la antropología mexicana. Ya hay gente que lo ha trabajado en eso, antropólogos mexicanos han trabajado mucho esto, y por eso incluso me quiero acordar del nombre, porque esto ha sido tema en algunos antropólogos mexicanos sobre la influencia de los motivos románticos en la antropología mexicana. Es un tema muy importante. Bueno, ahora, también hay que entender el contexto en que escriben ellos dos. El momento en que ellos escriben es un momento de crítica a la sociología académica norteamericana y de crítica al establishment de las ciencias sociales e intelectual en Europa de la posguerra, en todas partes del mundo. Y particularmente esto está muy bien reflejado en La democracia en México de Pablo González Casanova. En realidad, si ustedes ven La democracia en México de Pablo González Casanova, hay esta idea de que es necesario construir una sociología propia. Incluso González Casanova dice más o menos al inicio de La democracia en México, hay que prescindir de los conceptos externos y hay que ir a la realidad mexicana y construir nuestros propios conceptos, ¿no? Que de hecho el que construye es el concepto de colonialismo interno. Pero así empieza. Y empieza con una crítica a una serie de modelos conceptuales que a veces son confusos en la obra de González Casanova. Por ejemplo, un dato que a mí siempre me llamó la atención cuando yo hice el análisis de La democracia en México, es un contraste que hay. A La democracia en México le hicieron un homenaje 20 años después de ser publicado. Federico Reyes Heroles, cuando era coordinador de Humanidades. Y entonces reprodujo cada uno de los temas que supuestamente estaban en La democracia en México y invitó a alguien que escribiera. Pero hay un dato muy interesante, porque en el libro en el que se hace el homenaje, se habla de los sindicatos y el movimiento obrero como factores reales del poder. Y en realidad la democracia en México no los trata como factores reales, los trata como estructuras formales del poder para los estados. Yo no diría, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, para los que no conocen lo de la democracia en México, aclaro. La democracia en México empieza con una gran crítica al modelo demócrata liberal. De hecho, al modelo demócrata liberal, al modelo federalista demócrata liberal. Y de hecho, al Estado benefactor. Pero esto nunca queda muy claro, salvo conociendo bien el lenguaje de González Casanova y su historia personal. En realidad, él empieza diciendo que ni Madison ni Montesquieu se aplican a México. Y uno dice, ¿eso qué quiere decir? O sea, eso así como una generalidad, es inconmensurable el argumento. Lo que quiere decir es que ni el modelo federalista americano, ni el modelo de la división de poderes se aplica a México. Y lo primero que empieza es hacer la crítica. A eso le llaman las estructuras formales. O sea, lo que él está diciendo son modelos importados que nunca se han ajustado a una realidad que es completamente distinta. Entonces, lo primero que hace, algo que todos los mexicanos sabían en esa época y supimos después, es que por supuesto que el federalismo no existía, ¿no? Que el presidente, ¿no? el jefe máximo, ¿no? Pues, ponía a los gobernadores y los quitaba. Pero lo interesante del libro es que trata de documentar muy claramente, ¿no? Entonces, cómo los presidentes quitaban a los gobernadores,
cómo los presidentes imponían a los diputados, cómo la Suprema Corte siempre respondía a las necesidades del presidente, y lo trata de hacer incluso empíricamente, una cosa muy extraña, digamos, para nuestras ciencias sociales, y que creo que incluso no se volvió a repetir, ¿no? Eso de tratar de hacer un análisis de la Suprema Corte, ¿no? Y cuáles eran sus resoluciones, y cuánto favorecían o no al presidente o a los programas del presidente. Todo eso lo hace González Casanova, para demostrar pues, que es una ficción la división de poderes y que es una ficción el federalismo. Pero también demuestra que es una ficción, o trata de demostrar también que es una ficción la idea de los movimientos obrerios. Jim dice, bueno, ni Madison ni Montesquieu hablaron de los trabajadores como parte del modelo político. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? En realidad ahí está el Estado benefactor. En realidad González Casanova estudió en Francia, tuvo entre sus maestros a un sociólogo del trabajo muy famoso, autor de un libro que se llama Tratado de Sociología del Trabajo, que se llama George Friedman. Él y Pierre Naville escribieron uno de los grandes clásicos de la sociología del trabajo, que es un libro de los años 50, llamado Tratado de Sociología del Trabajo. Y en ese libro, particularmente George Friedman, hace un análisis de los cambios bajo el modelo del Estado benefactor entre la relación entre los trabajadores y los empresarios, y la relación de la cooperación y el cambio en la organización del trabajo en la fábrica. Y entonces trata de hacer una explicación que también está en el modelo de Cambridge, de esa época, la crítica que hace el modelo de Cambridge a Marx sobre el papel de las crisis y la importancia del Estado en la forma de abrir la demanda, ¿no? Las tendencias de creciente de la tasa de ganancia no tienen por qué caer, de acuerdo a la señora Robinson, porque en realidad existe el Estado benefactor, hace las veces supletorias de la demanda y por lo tanto elimina el problema de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Entonces, ese esquema que estaba, y en el cual también Taylor, por ejemplo, Charles Taylor, que lo cita González Casanova, la democracia en México construye el modelo de los derechos de tercera generación, en un modelo evolutivo de los derechos humanos que van de los derechos individuales a los derechos políticos, de derechos políticos a los derechos sociales, cosa que después fue muy criticado Taylor, porque lo cierto es que los derechos no se dieron en ese orden, pero bueno, en fin, ese era el modelo evolutivo. Entonces, ese es el modelo del Estado benefactor del que está diciendo. El modelo europeo no se aplica a México. Por lo tanto, no podemos ver así el problema de la sociedad. No podemos imaginar un mundo de división de poderes, un mundo de federalismo y un mundo de acuerdo entre clases sociales como el Estado benefactor. También González Casanova hace una crítica a las teorías de la modernización americana y habla de los modelos de modernización, que esto es muy importante porque fue parte de la crítica, parte de lo que abrió en toda América Latina, particularmente con Prebisch y con Paul Singer, no es Paul Singer, es Singer, pero no me acuerdo, Paul Singer era el economista brasileño, ¿cómo se llamaba Singer, el británico? Bueno, que hacen la crítica al modelo del intercambio de Adam Smith y la idea de las ventajas en el intercambio y de las ventajas comparativas, y hace la crítica a la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que es, no la tasa de creciente, los términos desiguales de intercambio, perdón, los términos desiguales de intercambio, que es una crítica que se hace a principios de los años 50 y que abre el camino a la crítica al modelo de la modernización. Después vendrá la crítica al modelo de Rostock de las etapas de crecimiento, y Stavenhagen hará la crítica de Redfield del modelo continuo folk urbano. Y otros más, antropólogos empezaron a hacer la crítica. Es decir, todos ellos empiezan a hacer una crítica al modelo de modernización que se trata de aplicar en América Latina y que, por cierto, fue el origen de la fundación de esta escuela. O sea, la idea era, con la CEPAL, de crear escuelas de ciencias sociales para crear cuadros altamente calificados que pudieran realmente ser el modelo modernizador, las élites políticas modernizadoras. Entonces, toda la teoría de la modernización empieza a ser parte de una crítica, y González Casanova también las en la democracia. Y ese es el segundo frente de discusión de González Casanova, su crítica a los modelos modernizadores de la sociedad americana y a los modelos de modernización que se estaban desarrollando en América Latina por diferentes frentes, tanto en la teoría económica como en la teoría social y política. Y después, González Casanova también polemiza con la ciencia política de la época, que siempre estaba proponiendo nuevas reformas constitucionales para esta discusión de la división de poderes y todo este tipo de cosas. Entonces, primero hay que entender que González Casanova no tanto inventa conceptos nuevos como él anuncia al principio, pero sí ejerce una crítica a esto, y es lo que está queriendo decir. Lo primero que hay que entender
es que González Casanova está diciendo hay que entender a la sociedad mexicana desde un esquema diferente que no puede ser estos esquemas. Ni el modelo europeo de la socialdemocracia, ni el modelo de la modernización que bien Estados Unidos está aplicando en América Latina y que una parte de la CEPAL promovió, aunque después lo criticó con Prebisch, etc. De hecho, lo critica desde el principio, pues Prebisch es como el fundador, pero que, digamos, todavía había estas cuestiones, ni el modelo del continuo folk urbano y de la idea de que las sociedades evolucionan de pueblos tradicionales, etcétera, a formas urbanas, modernas, etcétera, racionales, etcétera. Eso lo dirá también Stavenhagen, eso, sobre todo Stavenhagen en sus 7 tesis, lo dirá muy claramente, ¿no? Cuestionando el modelo del continuum folk urbano. Entonces, esto es una dimensión muy importante. En esa dimensión, González Casanova plantea la idea de que hay que entender entonces los factores reales del poder. Esa es la siguiente parte del libro. Pasa a una segunda parte donde son los factores reales del poder. ¿Y cuáles son los factores reales del poder? Los caciques, la iglesia, lo que él llama el factor de dominio, que después le llamarían imperialismo y todo este tipo de cosas. Está hablando del poder particularmente norteamericano y las presiones que recibe el gobierno mexicano y el Estado mexicano como parte de este poder, de este gran poder del norte. Y entonces él habla del factor de dominio, habla de los empresarios y construye toda una agenda para las ciencias sociales. Si ustedes ven, después de los años 60, cómo los investigadores del instituto a finales de los 70 o en el perfil de México de 1970, ese libro que se publica poco tiempo después, que es una colección de ensayos de diferentes especialistas que se habían formado en esta facultad y que eran de la primera, digamos, una planta académica más o menos ya formada en la sociología y en las ciencias sociales a finales de los años 60, verán que muchos de los temas que están en la democracia en México ya los tratan de manera individual. Gente que se mete en el movimiento obrero, Víctor Manuel Durán, se mete al tema del movimiento obrero, gente que se mete a estudiar empresarios como Ricardo Cinta, en fin, gente que se pone a analizar diferentes fenómenos que están precisamente en el libro. Por eso el libro se volvió tan importante realmente, porque construye una agenda para la ciencia social, una agenda que aparece como una agenda distinta, una agenda que empieza a cuestionar o que plantea el cuestionamiento de las ciencias sociales de su momento en el mundo y que abre una nueva, construye un nuevo modelo para la ciencia social. Bueno, y después de esta caracterización, entonces González Casanova entra a la construcción de su concepto, el concepto de colonialismo. Es un concepto muy interesante porque González Casanova no habla, a diferencia de Stavenhagen. Yo sí creo que hay diferencias, aunque ellos dicen que no, pero yo sí creo que hay diferencias. Lo aclaro, ellos lo han dicho siempre. Yo sí creo que hay diferencias porque González Casanova, como caracteriza el tema del colonialismo interno, se parece más a la vieja discusión que mencioné al principio de la sociología versus modernidad y premodernidad, romanticismo y modernidad, romanticismo y clasicismo, como le llamaba Wüllner, al problema de la sociología, esta tensión del discurso moderno, cómo entender lo no moderno. Esto es una tensión permanente en la tradición sociológica, como lo demuestra Luhmann con su distinción sistema-entorno, ¿no? La modernidad siempre es una racionalidad parcial, como lo demuestra Lukács en su crítica a Max Weber, ¿no? La racionalidad es para Lukács, la racionalidad moderna es siempre orgánicamente irracional. ¿Por qué orgánicamente irracional? Porque lo que racionaliza siempre está excluyendo lo que no acepta, ¿no? Ahí le está criticando a su maestro eso de que diga que la sociología no puede atender los problemas morales, igual que lo hace Heidegger. Hace lo mismo. Gadamer en un ensayo sobre la historia de la filosofía de la existencia dice: había que ir contra el ascetismo intramundano de Max Weber, ¿no? Eso dice claramente Gadamer, precisamente diciendo Max Weber nos quita el tema clave de la modernidad, el problema moral, ¿no? Nos excluye de discutir el problema fundamental de la modernidad, el problema moral. Bueno, esas tradiciones del romanticismo que siempre han aparecido en el pensamiento moderno como la antítesis, como dice bien Gadamer, el romanticismo no es premoderno, es una hija de la modernidad, ¿no? Es esa otra cara de la modernidad, siempre cuestionando a la modernidad, ¿no? Ese debate que la modernidad misma engendra, como quiera que vean monstruo o ángel de la modernidad, como quiera que lo vean, demonio o ángel de la modernidad, siempre lo engendra y aparece desde el principio y en la sociología está siempre en su núcleo. Bueno, esa discusión, por eso hablaba de la cuestión histórica, ¿no? El problema de la dimensión histórica es básicamente el problema moral, de cuál es
una sociedad más justa y necesaria en el futuro. Es el problema, el imperativo moral de decir, yo voy a cambiar el mundo porque mañana va a ser por principio mejor. Si no, no tiene sentido ni las teorías de la revolución, ni las teorías de la crítica de las ciencias sociales. Si yo no hago una crítica diciendo, es que fundado de manera racional, sea científico, filosóficamente, yo estoy fundando esta crítica a la realidad porque yo quiero un mundo mejor, lo que estoy planteando ya es el problema y el dilema moral de entrada de que ese mundo que viene debe ser por principio moralmente superior. Entonces, esto es lo que está en juego, por eso metí el tema del estudio, ¿no? En fin, bueno, y el problema de fundamento. Esta discusión del tema, González Casanova lo plantea como un problema entre dos universos que son, uno es objeto de dominio, pero no de la reducción. Y lo plantea reconstruyendo la antropología mexicana diciendo, estas comunidades son sometidas, dominadas, colonizadas, pero no reducidas, porque tienen su mundo normativo y su autoridad, que es distinta a la autoridad del Estado moderno y de la Constitución moderna mexicana. No hay un proceso de subsunción, ni siquiera un proceso de asimilación o de integración. No hay, en el sentido de Stavenhagen, que también lo plantea, no hay un continuum urbano, hay dos realidades que coexisten y una engendra a la otra. Pero González Casanova no lo plantea como una cuestión estructural, lo plantea como un problema de dominio, lo cual le permite dar más flexibilidad y sobre todo redimensionar muchas cosas, como es, por ejemplo, el hecho de que no está detrás solo un problema simplemente de explotación económica, está detrás todo un problema de irreductibilidad, digámoslo así. No se puede introducir la dimensión normativa de las comunidades indígenas a la dimensión racional del Estado moderno. Son dos dimensiones. Y creo que esa es una de las virtudes que yo he resaltado en mi análisis sobre el tema del colonialismo. Es decir, en realidad en González Casanova, digamos que tiene más alcance al plantear el problema no solamente en términos económicos, sino en todo el problema de esta tensión de la modernidad frente al mundo moderno. Y que aparece, por ejemplo, en los acuerdos de la Reinsar. Yo alguna vez, en un tono que yo ya cambiaría ese capítulo, creo que era joven y impetuoso, y entonces era muy radical y critiqué a don Pablo más de lo que creo que debía. Pero en realidad creo que lo importante de todo esto, yo decía, ¿por qué lo criticaba? Porque sobre todo criticaba la sociología mexicana. Porque en esas lecturas que hacían don Pablo, decían, es que se anticipó al 68. Usted habla de democracia en México, no habla de los estudiantes, no habla de las clases medias. La parte moderna del país en la que están los estudiantes estaba, para González Casanova estaba bien, eso ya estaba integrado y no había problema. El problema eran nosotros, los que estaban fuera, los marginales. Entonces, yo siempre dije, González Casanova, en un tono que debo reconocer, hoy quise respetuoso, yo decía, González Casanova se anticipó en todo caso al movimiento zapatista, pero no al movimiento del 68. ¿Por qué? Porque ahí sí está presente la tensión que González Casanova escribe. Está presente el problema en los acuerdos de la Reinsar, en el reconocimiento de las estructuras, el punto 4 de los acuerdos de la Reinsar, el reconocimiento de las estructuras normativas de los pueblos indígenas. Eso es lo que no puede aceptarse. ¿Por qué? Porque vulnera las instituciones del Estado moderno. Y entonces él entra en una tensión. Y eso sí lo está escribiendo González Casanova, y mejor que Stavenhagen, porque no es un problema solamente de estructuras de clases y de estratificación. Entonces, como lo tratará Stavenhagen, tanto en la 7 tesis como en las clases sociales en las sociedades agrarias. Stavenhagen está, como decía yo, y para no seguir hablando de tantas cosas, Stavenhagen estaba más conectado, como decía yo, con el mundo de su época. Y Stavenhagen estaba muy metido en un debate que fue muy importante en el proceso del ascenso del marxismo a la academia. Lo que ocurre entre los años 50 y 60 con la crítica de las ideologías es que la crítica al establishment académico, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que va planteando es, digamos así, toda una generación de intelectuales, de académicos, más que intelectuales, en la vida universitaria de inspiración marxista. Y eso ocurre en Francia, eso ocurre en Alemania, eso ocurre en Estados Unidos y por supuesto que ocurre en México. Y en ese debate, uno de los debates importantes que se dan entre los años 60 y 70 es el debate entre clases sociales y estratificación.
digamos que ya Ralph Dahrendorf en los años 50 y algunos otros, Norman Birnbaum, ya no recuerdo, ¿no? Hace mucho que me puse a estudiar eso, a estos autores, y como vamos a aprender en la escuela, los tuve que ver por mi lado, ya no me acuerdo de algunos, pero todos estos autores en realidad marcaron la transición del concepto de clase social, del concepto de estratificación al concepto de clase social. Y Stavanger se vuelve un autor muy importante. El segundo capítulo de las clases sociales en las sociedades agrarias es un capítulo que realmente fue publicado, fue recogido por muchos textos en otras partes del mundo. Yo siempre dije que hay un problema de discriminación de las ciencias sociales, aunque digan hoy que ya todos somos globales, no sé. Eso es una mentira. En realidad, normalmente, si alguien viene a América Latina, lo mandan al Departamento de Estudios Latinoamericanos, aunque esté hablando de otra cosa, problemas de género, las mujeres empresarias, lo mandan al Departamento de Estudios Latinoamericanos. Sí, entonces lo mandan a un departamento de América Latina, ¿no? Ahí, como en la época de Sevilla, ¿no? A las Cortes de Indias, vaya que esté para allá, ¿no? Y ahí se resuelve su trámite, ¿no? Bueno, entonces, eso es cierto y sigue pasando. Es mentira. El único que fue objeto de discusión, el único texto que yo ubico en su época, cuando yo estaba investigando estas cosas y busqué y encontré comentarios, el único texto que yo reconozco que fue objeto de discusión fuera del ámbito de los estudios latinoamericanos o mexicanos es el texto de las clases sociales en las sociedades agrarias. No sé si hay otro, es el único que yo encontré. Además era muy específica mi búsqueda, así es que no puedo afirmar que esto fue así siempre, pero por lo menos el segundo capítulo de las clases sociales en las sociedades agrarias, porque discutía el tema de clases sociales y estratificación. Y lo que hace Stavanger es decir, el concepto de clase social es más abarcante que el problema de la estratificación, pero la estratificación se puede manejar a nivel de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas, y por lo tanto es una subcategoría dentro del marco de las clases sociales. Por eso pienso que es en muchos sentidos mucho más abarcante e importante el tema. No es tan claro en las 7 tesis equivocadas esto que estoy diciendo, pero sí está esta relación total. Pero sobre todo está después en las clases sociales en las sociedades agrarias. Y esto creo que le da mayor alcance al concepto de colonialismo interno de González Casanova. Y creo, para concluir, que de verdad es un concepto que tenemos que discutir, porque me parece que es una forma, y quizás es lo que le va a dar trascendencia, de volver a pensar esta paradoja de la sociología, y sobre todo, ya no en Alemania, ¿no? Ya no en la Alemania fragmentada, ¿no? Y en la discusión del folk y todas estas cosas, sino ya en otros países que trataron de incorporar la sociología a su propia realidad, y me parece que sobre todo hace valer un punto. Aquí hay una tensión entre el carácter moderno de la sociología y la realidad de las culturas indígenas, sea que no son producto de una historia anterior, que es lo que está haciendo Stavanger, y muy bien me parece a mí. Stavanger está diciendo, estas no es la cultura prehispánica, ¿no? La cultura prehispánica es otra cosa. El problema de las culturas indígenas actual es una cultura actual, y a la cual incluso le quitaron su base económica, incluso a veces su lengua escrita. O sea, eso no es las culturas prehispánicas, es otra cultura que se encuentra sometida y que es parte de la realidad moderna mexicana, esta dialéctica entre estas culturas no modernas y las culturas modernas, y por lo tanto es una tensión diferente. Esto es muy importante hoy en el mundo, y yo creo que fueron pioneros. A pesar de que se dice que en Europa se está resolviendo el problema de los musulmanes, yo no estoy seguro de eso. Y no estoy seguro que en muchas otras partes el problema de la diversidad cultural se está resolviendo. Incluso estamos regresando a modalidades, por ejemplo, lo que hizo el cardenal Ratzinger, ¿cómo se llama? Benedicto XVI. Cuando habla del buen laicismo, ¿no? El buen laicismo es regresar a la guerra de religiones, ¿no? A la noche de los hugonotes, ¿no? Literalmente. O sea, es verdaderamente impresionante, ¿no? Lo que él dice es que el buen laicismo es que nos dejen, ¿no? Bueno, yo no sé, no tengo ningún credo religioso, pero que cada quien en su propio credo se puede expresar. Como yo no tengo credo, pues expresaré mi concepción no religiosa del mundo, pero que los otros que tengan su expresión religiosa del mundo lo expresen en la vida pública libremente, ¿no? Sus partidos católicos, sus diputados pues, con sotana, no sé, o cosas por el estilo, y otras cosas. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Y en el mal laicismo es cuando se prohíbe la manifestación pública de esto. Entonces todos pueden, todos podemos.
Pues eso no es cierto, porque a la hora del consenso político, pues ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿No? O sea, cuando empiezan a surgir agendas, ¿no?, en las que digan que se prohíban las teorías de la evolución, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Como pasa en los Estados Unidos, ¿no? Pues aquí en mi pueblo se enseña el creacionismo. ¿Por qué? Pues porque, ¿no?, yo aquí creo en el creacionismo y no en Darwin, ¿no? O sea, eso no puede ser. En realidad ahí hay un problema, ¿no? Como decía Max Weber, quizá es mucho más importante todo ese mundo de Dios y de todas esas cosas. Quizá la ciencia es algo mucho más modesto, acotado, racional, más mundano, pero al final de cuentas esta dimensión mundana de nosotros pues vale la pena porque es como nos entendemos. Entonces la verdad es que estamos viviendo en un mundo que no me queda muy claro que se esté respetando, sobre todo en un mundo que cada vez están surgiendo otras manifestaciones religiosas y en el que están surgiendo los derechos culturales, lo que le han llamado derechos de cuarta generación en base al modelo evolutivo de Taylor. No me queda muy claro que realmente eso en la institución de la modernidad pueda manejar. Y el ejemplo del colonialismo interno me parece un buen ejemplo para pensarlo y recuperarlo. Quizá no igual como fue planteado, pero para pensarlo y para recuperar lo que esta sociología en México aportó y que quizá muchos desconocen y que quizá van a volver a encontrar, pero que se había ya creado en México en los años 60, que es el concepto de colonialismo interno. Gracias. Agradecer mucho a Fernando su brillante exposición llena de referencias a diferentes obras, y yo creo que vamos a abrir un espacio para debate y preguntas. Les doy la palabra. ¿Quieres preguntar? Bueno, como te comentaba el otro día que hablábamos, que surgió este tema, te decía yo que en Estados Unidos fue muy importante el concepto del colonialismo interno, particularmente en mi academia, que es la Academia Chicana Latina, y que los primeros teóricos y los primeros analistas de la situación chicana colonial, sus maestros fueron González Casanova y Rodolfo Sternhal, y los primeros textos lo usaron fielmente, como por más de una década, para ver una interpretación analítica de todo un proceso social histórico, y que fue muy útil y muy importante en mostrar, romper estas tradiciones de que somos un país de migrantes, que todos nos llevamos bien, que la sociedad es igualitaria y todo. Entonces este concepto fue extremadamente importante y útil, y uno de los grandes aportaciones a la historia cultural e intelectual de los mexicanos en Estados Unidos. Sí, yo también creo que fue, y que a veces no se le ha hecho honor, ¿no? Y digo, pues a lo mejor a estas alturas del partido ya habría que pensar de otra manera, o ampliarlo, o hacer otras cosas. Pero esta cuestión cultural en la que reinterpreta esta tensión, y no creo que de una manera muy racional, ¿eh? Yo creo que don Pablo es un hombre con grandes intuiciones, más que con una gran reflexión teórica. Porque si ustedes han leído La democracia en México y otros textos, verán que a veces su lenguaje es un lenguaje muy extraño, no es un lenguaje realmente de alguien con una sistematicidad teórica o con un ordenamiento, ¿no? Conceptual, ¿no? Es más bien alguien que escribe con una gran intuición, es un hombre realmente con muy intuitivo y que es capaz de dimensionar muchas cosas, de visualizar, ¿no?, en esa dimensión intuitiva muchas de las cosas que pasan. Entonces no es que él haya hecho, y quizá por eso habría que, digamos, si visitamos nuevamente el concepto de colonialismo interno, habría que reelaborarlo, ¿no?, y reconstruirlo en el marco de algo que tuviera otro alcance, otra dimensión, ¿no?, como esto del amor. ¿Qué queremos decir con modernidad de ahora, ¿no? ¿no? Esta modernidad tardía, esto que tú estás diciendo, ¿no? El problema hoy en Estados Unidos, básicamente, de los mexicoamericanos o chicanos, todas estas, incluso que a veces usan ustedes de denominaciones diferentes, que también habla de diferencias culturales y políticas, supongo. De identidad, ¿no? Y de identidad. Y todas estas cosas, y habría que redimensionarlo. Yo digo, en el caso de Europa, habría que ver cómo se ha tratado estas cuestiones, ¿no? Habría que ver cómo se ha tratado. No es lo mismo, y no lo digo, la verdad es que ahí voy a sonar como que no defiendo mucho a los musulmanes, pero no es lo mismo que yo reconozca en la vida privada que cada quien siga su credo, que cuando alguien dice, no, las mujeres, ¿no?, tienen que taparse la cara o cosas por el estilo, pues sí contradice otro tipo de derechos, ¿no? Y a veces contra la voluntad de las mujeres. Hay cosas que han ocurrido de familias musulmanas en Europa que son
para escandalizar. A lo mejor en algún país árabe no lo es, pero de repente las chicas, a las que creo que incluso hubo en el caso una muerte de una chica, ¿no? Así que será como 2 o 3 años, ¿no? Sí, pues en Europa. Entonces, bueno, evidentemente es un tema muy complejo y no estoy tampoco cayendo en cosas románticas sobre el tema, me parece muy importante, no hacer una especie de apología de lo no moderno, pero también creo que hay que reconocer que este entusiasmo de la modernidad tampoco ha funcionado, o sea, y también se ha usado, ahí hay un tema, entonces habría que reelaborarlo, pero sí creo que por lo menos introduce una temática de una manera diferente en la cual está tratando de discutir con la sociología de su época. Yo creo que es un gran retrato de la democracia en México de su época, con todas estas deficiencias de que nunca nos cita con claridad, de que hay que hacer un ejercicio casi más que hermenéutico, casi detectivesco para ver por qué mete a los trabajadores y a los movimientos obreros en las estructuras formales y cosas así. Pero creo que sí es un retrato, o sea, sí está dialogando, ¿no? Cuando uno empieza a descifrar lo que está diciendo el libro, sí está haciendo un diálogo con su época y con las ciencias sociales de su época. Y está construyendo algo que me parece importante, ¿no? Y que habría que reelaborar. Yo sí creo que ya no se puede trabajar de la misma manera, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría saber, así sobre ese... perdón. Sí, gracias. No, perdón, es que todo lo vi medio aquí. ¿Por qué no dicen su nombre y se presentan? César García, su servidor, estudiante del doctorado en Sociología aquí mismo. Bueno, a mí me llama mucho la atención este concepto, se me hace muy interesante en el marco también de lo que está sucediendo en el mundo jurídico. Hace poquito hubo una exposición sobre estas innovaciones en la constitucionalidad mexicana, donde a partir de 2011 se introducen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del derecho interno, ¿no? Entonces sí se puede avisorar que hay una tensión ahí entre los usos y costumbres que están en los pueblos indígenas y estos derechos que de repente se expanden, ¿no? Que de repente son una nueva constitución para todo el país. Entonces, en efecto, como que el tema de los derechos de género son un punto ahí crucial de cómo se puede ver esta confrontación entre modernidad y tradición. Y creo que ahí vale mucho la pena reobservar este concepto, ¿no? Para ver qué aplicaciones puede tener. Y por otra parte, como pregunta, a mí me gustaría pues, una especie de, a ver si usted puede abundar un poquito en los derechos de cuarta generación de este modelo evolutivo de Taylor, que me parece muy interesante, que quizá a la luz de eso se pueda contrastar un poco esto de los derechos de género. ¿Alguien quiere comentar algo esto para integrarlo? ¿Es otro? Bueno, yo estoy de acuerdo. Bueno, primero, yo creo que hay muchas virtudes en lo que en Estados Unidos le llamaron de political correctness, ¿no? O politically correct, ¿no? Es un movimiento hacia la derecha, hay que decirlo. Lo que ocurre en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decide echar para abajo esto de la época de Reagan, ¿no? Que además sacaba unos anuncios horribles, ¿no? Tú eres el mejor, más avanzado y todo, pero por esta maldita cuestión de cuotas perdiste el empleo, ¿no? ¿no? Por meter a una mujer o por meter a un mexicano, ¿no? O como dijo Fox, eso es de horror, ¿no? Peor, ¿no? A un mexicano, ¿no? Hacen un trabajo que ni los negros quieren hacer. Eso decía Fox, ¿no? Hacen trabajos que ni los negros quieren. Sí, eso, que tú dices, ese no es mi presidente, ¿no? Yo me hago a un lado. Bueno, es cierto que todo esto era parte, pero yo no niego que quizá esta idea de respeto que se construyó, digamos, lo que pasa es que cuando se cae el Estado benefactor es una forma de resolver, desde mi punto de vista, esta conflictividad desde el punto de vista político. Desde mi punto de vista, esta pregunta de los derechos de cuarta generación y todo esto, es un problema donde los temas que el Estado benefactor resolvía políticamente se vuelven temas jurídicos. Y esto plantea una serie de problemas. Porque desde el punto de vista político eran políticas que lograban ciertas concertaciones. Cuando se genera toda una cantidad de derechos en abstracto, y todos tienen derechos, lo que estábamos platicando el otro día, hasta la naturaleza hay quienes dicen que debe tener derechos, que los derechos de las ardillas, los derechos no sé qué, en realidad se vuelve un modelo, una falsa ilusión desde mi punto de vista, del problema real, ¿no? Es una concepción abstracta
en la que hoy se ponen de moda miles de cosas, y insisto, yo creo que fueron virtuosos para muchos países, empezando por este país, pero sí creo que generó una falsa ilusión, la idea de que todos esos derechos de alguna manera son compatibles y de que no hay conflictos de interés. Yo en un artículo que hice sobre la legalidad en México, precisamente cuando lo estaba escribiendo ocurrieron dos cosas muy curiosas. Un asunto en Querétaro, en una comunidad en Querétaro, donde a una mujer la acusaron de adulterio y le untaron chile en sus genitales. Y más o menos en la misma época, con una semana de diferencia, en el caso de Catepec, pero aquí en Morelos, se produjo un proceso muy chistoso. La idea era que se designaba al presidente municipal de acuerdo a usos y costumbres, lo cual quiere decir que una élite de no sé cuántos gentes se reunían y decían, solo te toca a ti, ¿no? Entonces se le ocurrió a alguien inscribirse y registrarse en la boleta. Y pues ganó la elección, pero los otros ni fueron a votar, ¿no? Entonces nada más lo registraron al candidato y el otro hizo campaña y ganó. Y se armó todo un conflicto. Y entonces todos estos movimientos de derechos y todos empezaron a decir, no, pero los derechos de los pueblos originarios y no hay tanto rollo. Y al mismo tiempo las feministas decían, pero eso no puede ser, es una agresión, las mujeres, ¿no? Sí, el que había, el que tenía todo un expediente de violaciones, ¿no? No, estoy hablando de la mujer esta que le untaron chile en sus genitales. Y entonces, bueno, ¿dónde están los usos y costumbres? ¿Dónde terminan y dónde continúan el problema? Yo creo que a veces hemos generado una falsa ilusión sobre este asunto. Y creo que esto ha sido, a veces tiene un papel de ocultamiento. Particularmente estos llamados derechos de cuarta generación suenan muy bonitos, porque primera generación, derechos individuales, segunda generación, derechos políticos, tercera generación, derechos sociales, y en un concepto evolutivo que uno nunca le queda claro cómo fueron evolucionando y si es un proceso lógico de evolución, vienen los derechos de cuarta generación. Y es una forma de justificar algo que no está claro. Entonces, desde mi punto de vista, hay un problema. Y yo no estoy pretendiendo resolver el problema, simplemente estoy diciendo, esta es una historia de la modernidad que está ahí presente y que muchos han planteado. Este problema, esta tensión entre las instituciones modernas, el derecho racional abstracto, de hecho el derecho positivo moderno, porque aunque digan que hoy la Suprema Corte hace el papel de garante de la Constitución, intérprete de la Constitución, es derecho positivo, con pequeñas variantes, pero sigue siendo derecho positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana, 2/3 partes del Congreso de este país, más el 50 más 1 de los congresos locales, puede cambiar cualquier constitución, decir que no tenemos ya derechos ciertas personas, ¿no? Y se acabó, y es legal, así lo ve la Constitución, así lo prevé, y eso es lo que lo fundamenta. Lo que lo fundamenta es su procedimiento. Aunque hoy le digamos que la Suprema Corte, pues qué bueno que la Suprema Corte dice esto y dice el otro, mañana alguien que construye el consenso, ¿por qué? Porque es formal, procedimental. No entra la cuestión sustantiva en su fundamento. No hay un fundamento en términos de sustancia de la Constitución, ¿no? Es procedimental. Y tiene sus virtudes. ¿Por qué tiene sus virtudes? Porque es un consenso democrático. Y tiene sus deficiencias. La vieja crítica liberal a los demócratas, ¿no? Entonces, democráticamente podemos linchar a alguien, ¿no? O sea, todos votan porque lo linchemos. Sí, pues ahora que lo colgamos aquí. Pues, hay derechos. Por eso el liberalismo acota esos derechos, ¿no? Hay ciertos principios, no es cierto que todos los derechos, y a veces, desde mi punto de vista, nuestra querida Corte toma decisiones que yo no entiendo, debo decirlo, porque de repente dice, no, bueno, mi función es ver entre dos derechos en conflicto, y no hace mucho, no voy a entrar en detalles, la Suprema Corte dijo que, pues el derecho de libertad de expresión estaba por arriba de estos derechos, o sea, tienen derecho entonces a calumniarme, ¿no? O sea, a destruir mi vida en los medios, porque primero está el derecho a la libertad de expresión. Eso además contradice el principio mismo del Estado moderno. Si algo permite la paz es que cada quien respeta al otro, y ya después nos vamos más arriba. Entonces, si empezamos a violentar el que no nos respetemos porque está prioritario el derecho de libertad de expresión, bueno, entonces aquí hay problemas. Y no solamente con respecto a esto, creo que hay un problema que con todo lo que fue positivo, que digo, insisto, se crearon organizaciones, ONGs que defendieron, se han hecho muchas cosas en este nuevo modelo más conservador, hay que decirlo, porque fueron más bien los republicanos y la derecha en Europa la que promovió esta idea de los derechos y de la políticamente correcto y todas estas cosas, ¿no? Yo podía odiar a alguien, ¿no? A un negro, ¿no?
pero en la calle no puede decirle pinche negro, ¿no? Eso no, son las políticas, ¿no? En privado yo seguía con el sentimiento en contra, pero no puede ser, eso era políticamente correcto, ¿no? Era un mundo de hipocresías, ¿no? Y es un mundo de hipocresías. Bueno, pero nadie... Y sí es cierto que se defienden cosas, porque al final cuando los tribunales responden, creo. Sí, dice no se puede decir negro, que de repente uno dice, bueno, ¿por qué? Si al contrario, era un signo de identidad muy importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, en fin, cosas medio curiosas, en fin. Y esto lo estamos copiando igual, y lo copiamos y construimos este sistema de derechos abstractos que en el fondo dejan intocado las estructuras de poder y de relaciones económicas, sociales, en la vida cotidiana, en donde se producen precisamente todas estas exclusiones, ¿no? Alguna vez a Cuba lo criticaron por lo mismo, cuando dijeron, sí, tenemos no sé cuántos años de la Revolución Cubana, pero los negros siguen haciendo los trabajos más bajos y más excluyentes, ¿no? Entonces, es una... Y eso se hace hoy en el mundo moderno. A Cuba la criticaron hace como 30 años. Entonces, eso pasa aquí. Se hace todo un sistema de derechos, pero no hay una política. El Estado no interviene, no regula desde el punto de vista político esos conflictos y no incide en cambiar. Desde mi punto de vista, que ahí me corriges David, él sí sabe, yo nada más desde lejos lo leo, pero él lo vive ahí en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, la clase media negra americana que permite hoy el ascenso de Obama fue el producto de las affirmative action de los años 60 en Estados Unidos. No hay la menor duda. Y surgió una clase media. ¿Por qué? Pues porque se protegió, se le permitió que entrara a las universidades, se les permitió que se redujeron las exclusiones, pero realmente, o sea, ahora tienes que respetar, aunque la campaña de Reagan diga yo era el mejor y me quitaron el empleo, eso permitió romper los desequilibrios, evitar la reproducción de estos mecanismos de exclusión, aunque en términos de derechos pues, todos somos iguales y todo, ¿no? Esto que decía que iba en contra de ¿qué? La primera o la segunda enmienda, ¿no? Eso es lo que dijo ¿no? Era una discriminación invertida, ¿no? Ahora estamos discriminando a los blancos, ¿no? Pero también a las mujeres, que son las que más privilegios tuvieron por el affirmative action. Sí. También a las mujeres, claro, sí. Claro. Y las mujeres gringas, Sí. son las que más se beneficiaron de todas estas políticas. Vale, en fin. Es todo un tema. Sí. Y creo que podría ser discutido, estoy de acuerdo, a la luz de la agenda que abre, no del concepto de colonialismo tal cual, porque ya es más complejo todo esto, pero de la agenda que abre en estos términos un tipo de debate como este. Perdón. ¿Había una pregunta? Sí. Yo soy Osvaldo Jacobo Ortega, soy un humilde tesista de licenciatura. Y mi pregunta va y dice así. ¿Qué vinculaciones pueden existir entre el concepto de colonialismo interno con las nuevas posturas latinoamericanas? Es decir, de colonialismo, de colonialidad o el discurso decolonial. Se me ocurre ahorita el máximo exponente que está de moda, que es Frantz Fanon, o yo lo he encontrado cuando me encontré con este concepto y con esta moda, dije, a ver, espérense, porque creo que no es algo nuevo. No, pues Frantz Fanon es casi de la generación de Don Pablo. Y Bonfil Batalla creo que es anterior. Es anterior, y él lo demuestra. Sí, entonces, hay relaciones, se coquetean, hay tensiones, se pueden excluir ambos, por ahí va. Bueno, a mí me parece, creo que primero es un tema que se generalizó hoy. Hay en África, en Australia, en muchas partes hay este debate hoy en día. Y me parece que hay partes que yo creo que son rescatables y partes que me parece, pues que me parecen, usar la expresión, no sé decir, ¿no? Pero muy rolleras, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, esto de las epistemologías del sur, pues, me parece rollo. El tema de la epistemología es un tema que solo tiene sentido dentro de la ciencia, por lo menos en los últimos 100 años o 200 años. A lo mejor antes la noción de episteme y en los griegos tenía otra dimensión. Yo creo que ni siquiera en los griegos, pero solamente tiene sentido dentro de la ciencia. Si yo lo que quiero decir es que las culturas indígenas tienen una relación con la naturaleza que puede ser hoy mejor que lo que tiene la industria, que es lo que está queriendo decir Boaventura y lo que quieren decir todos estos autores. Es lo que quieren decir, que tiene una cosmovisión, una forma de relacionarse con la naturaleza que es mucho más amigable y que puede ser muy importante. ¿Para qué me invento esa cosa? Eso es un discurso para vendérselos a ustedes, ¿no? Es un poco como pasó con el movimiento zapatista.
Lo que pasó con el movimiento zapatista es que casi todos los que hablaban del movimiento zapatista no eran indígenas, ¿no? Y todo el mundo en todas partes y en el mundo, y vinieron italianos y en todas partes. Y era más la movilización de comunidades no indígenas que las propias comunidades indígenas en el movimiento zapatista. Entonces, ahí hay aquí a veces hay liderazgos intelectuales que se construyen sobre el rollo de algo, de un fenómeno que ni siquiera fue trabajado serio antropológicamente. Yo ahí estoy de acuerdo. Franz Fanon y Bonfil fueron antecedentes, y ellos sí fueron allí, ¿no? Acá. Incluso alguna vez, una cosa que yo aprecio mucho Stabenheim y todo, pero una cosa que le criticaron fue nunca se puso las botas y no fue al campo a hacer eso, ¿no? Solo lo escribió desde su cubículo, ¿no? O sea, no fue muy antropólogo, ¿no? Pues, la verdad es que toda esta historia fue narrada por antropólogos que estuvieron en el campo y que hicieron, y que no quisieron hacer estos conceptos así como de pirotecnias intelectuales, y que están de moda hoy cuando se está cayendo el llamado modelo neoliberal, y entonces reviven parte de este rollo. Yo creo que esta discusión, yo me concentré solo en el concepto de colonialismo y tal. Yo ya dije que fui muy crítico de algunas cosas en otra época, y sigo defendiendo lo que fui crítico. Me parece que se caía en nacionalismos ingenuos. Me parece que al final de cuentas el discurso no estaba fuera del ámbito de las ciencias sociales y del discurso de una ciencia social moderna. Me parece que el discurso nunca rompió realmente este discurso, y no sé si se puede romper con este discurso, con lo que al final de cuentas supone la comprensión moderna del conocimiento, epistemológicamente fundado. Ese sí, ¿no? Para bien o para mal. Me parece que otras cosas, digamos, era jugar como si ese discurso fuera la expresión de otra realidad, y en el fondo era la comprensión, lo cual no quiere decir que sea falso. Eso es un viejo debate desde la época de Gramsci, y desde antes, yo no sé desde cuándo viene, lo cual no quiere decir que sea falso, pero es la comprensión desde una posición de esa otra realidad, y eso es muy importante entenderlo. No es la voz de sus pueblos, ni es la comprensión de sus pueblos sobre esa realidad. Alguna vez Winch cuestionó a la antropología y la investigación de Max Pritchard sobre Sazande, porque decía, esta es la interpretación de los antropólogos británicos sobre el caso. Esta fue muy criticado, hay mucha gente que ha sabido criticar muy bien esto. Uno no puede prescindir de nuestros marcos conceptuales, pero eso no quiere decir que no veamos la realidad, o sea, pero nuestros marcos conceptuales, ¿no? Es como lentes, o sea, bueno, yo veo desde aquí los árboles, sí, desde aquí veo los árboles. ¿Y eso quiere decir que no son árboles? No, sí son árboles, los estoy viendo. Claro que si alguien está del otro lado, pues no ve de otra manera los árboles. ¿Y eso quiere decir que no está viendo los árboles? Sí, pues también lo está viendo. O sea, entonces no es cierto ese relativismo que a veces se introdujo en estos debates y en estas cosas que son más retóricas. Es un falso relativismo que ha sido muy criticado incluso por posiciones hermenéuticas. No es cierto que uno con el aparato conceptual no esté viendo la realidad. Ahora sí, al mismo tiempo, es un tipo de reflexión que no es sinónima de las prácticas culturales, de las formas de vida de esas propias comunidades. Entonces, regreso al tema de la moral, que a lo mejor ese es el gran déficit del mundo moderno, de la modernidad. El problema es que esto no se asume la posición autocrítica, es decir, yo simplemente soy un humilde sociólogo que está leyendo esto conceptualmente y que lo puedo fundamentar y que puedo demostrarlo, y hasta ahí quedo. Yo no tengo por qué, como decía Habermas, asumir una posición privilegiada a la hora de prescribir lo que debe pasar en ese mundo. O sea, cuando entramos al debate moral, no tengo por qué asumir una posición privilegiada. Lo que yo puedo asumir es un discurso fundamental para que sea discutido y debatido, pero no puedo hacer otra cosa. Y el problema de esto surge cuando se quieren volver ideólogos y si quieren incidir en términos de ideólogos. La ideología no es falsa conciencia, es un discurso político fundamental, pero es distinto. Y en ese discurso político todos tenemos que contribuir, punto, ¿no? Y yo no tengo por qué tomar una posición privilegiada y decir, mi discurso ideológico está científicamente fundado. Mi ideología es una epistemología del sur, pues eso es rollo. O sea, yo lo único que soy un humilde sociólogo, y sí puedo contribuir en la medida en que yo sistematizo y organizo y lo planteo de manera fundamentada. Que decir fundamentado no quiere decir que es verdad absoluta, no existe la verdad, existe el compromiso con la verdad, con el discurso fundamental. Eso es lo que distingue las ciencias sociales de otras cosas. Eso es lo que hace la epistemología. La discusión epistemológica es una discusión crítica, tiene una función crítica sobre la práctica del conocimiento. Entonces nosotros hacemos ese ejercicio práctico, crítico,
y podemos discutirlo. ¿Desde dónde la epistemología es el discurso crítico? Desde la forma en que fundamento, no de otra manera. No es de otra manera que así. La epistemología no sirve más que como un ejercicio crítico de la forma en que doy fundamento y razono, y a mis colegas les trato de mostrar lo que yo creo y cómo lo creo por la forma en que lo fundamento. Si un político hiciera lo mismo en un debate, pues perdía la elección. Perdía la elección. No, pues yo soy del partido X, ¿no? Del partido que de un color que no sea, oye, del partido rosa. ¿Sí? Eso va a parecer laborista, porque los laboristas sí son rosas. Bueno, del partido rosa, está bien. Soy del partido rosa. Y entonces, yo como del partido rosa tengo una serie de hipótesis y he hecho una serie de investigaciones y lo voy a fundamentar. Entonces ya perdí la elección. O sea, evidentemente el discurso político, su competencia se mueve en otro nivel y su forma de construcción de sentido es otro. Entonces es otra cosa. Pretender imponerle un discurso epistemológico, en el fondo es una religión científica que se reviste de crítica a la ciencia. Y es una concepción religiosa de la ciencia. Creer que yo puedo someter a un debate epistemológico todos los discursos es en el fondo, y pueden ir atrás de Hegel. Es, no sé, viajar como 300 años en el pasado. Eso no puede ser. Entonces, en el fondo es una parte, pero yo creo que otras partes hay que recuperarlas y hay que reconocerlas, ¿no? Yo creo que ahí está la tensión, pero yo creo que hay que ser serios en eso. La tensión existe. El problema es que hay que hacerlo con seriedad y con claridad conceptual y reconocer los ámbitos de competencia, ¿no? Y no pretender vender ese discurso como un nuevo discurso que en el fondo es un discurso intelectual bien construido y en el fondo es rollo, digamos, ideológico o político, ¿no? Que es válido, pero es otra dimensión, ¿sí? ¿No? ¿Alguien más? Hola, yo soy Víctor, soy de la Maestría en Estudios Políticos Sociales y bueno, aquí en el texto de la democracia en México, uno de los puntos así fundamentales es cuando González Casanova habla sobre la importación del modelo y la disyunción entre el modelo como tal y la realidad. En el caso de la seguridad pública aquí en México, ¿cuál es tu opinión de que los gobiernos siguen importando modelos, o sea, en relación de la seguridad pública y, no sé, por ejemplo, el de cero tolerancia que se aplicó aquí en el gobierno del DF, y antes se quiere aplicar, o bueno, se quiere formar un modelo colombiano? ¿Tú en tu opinión, a qué se debe que se siga haciendo eso? ¿Que el gobierno no tome en cuenta la opinión de los académicos o que los académicos no tienen la incidencia en el gobierno para decirle, oye, ¿sabes qué? No nos importa, o sea, vamos a crear una realidad mexicana o algo así? Y la segunda pregunta sería como, si un modelo funciona en otro país, ¿por qué no traerlo y adaptarlo a la forma mexicana y o sea, como reformularlo? O sea, ¿por qué querer buscar así como el hilo original? Bueno, las razones por las cuales él dice que hay que hacer, que no hay que quedarse con el modelo importado es más compleja que esto, porque lo que está pretendiendo es construir un discurso que pueda tener, de alguna manera, tener una identidad propia. Esto es una paradoja, de la cual no existe realmente una solución. Hay un texto de Picot sobre la sociología, que es muy interesante porque es un texto en el que demuestra que en muchos sentidos, a pesar de que todas las tradiciones de la sociología se pretendieron universales, todas tienen un reflejo de su propia historia cultural. Entonces la alemana, el pensamiento alemán tiene sus características. Los franceses tienen la suya, los ingleses la suya, los americanos tienen la suya. Esto lo que está demostrando es que a pesar de que hablamos de pretensiones universales, hay un problema. Es una historia de la sociología y de las ciencias sociales. Quizá la historia de la sociología es muy dramática porque es más consciente que los otros a veces no son, dicen que hacen ciencia y nada más, ¿no? Y no hacen la crítica. Pero lo cierto es que es una historia. Entonces, bueno, eso es lo que quiere hacer González Casanova. No hay que simplificarlo. Yo creo que a veces González Casanova cayó en soluciones muy retóricas. Sí lo creo y lo sostengo. Pero la verdad es que no eran sus pretensiones y trató de no serlo. Y quizá todos terminamos cayendo en cuestiones muy retóricas. Pero por lo menos no lo planteó así de entrada, no pretendió hacer un discurso retórico de entrada. Pero sí es un gran desafío intelectual y quizás un desafío
podemos enfrentar de manera individual. Yo he defendido, y aquí he defendido en esta facultad, la idea de que hay que respetar nuestras tradiciones y que hay que resolver nuestras tradiciones. Y eso lo he escrito y lo he defendido, digamos, aquí, como parte de esta comunidad. Lo he defendido porque, y lo digo en un libro, creo que somos un país con tradiciones rotas por este juego tan extraño. Es un juego donde siempre estamos importando tradiciones en lugar de recuperar el debate y de reconstruir. Y siempre he dicho que somos un país de tradiciones rotas, sobre todo en las tradiciones de las ciencias sociales. Quizá la literatura ha sido menos, aunque también ha vivido de moda la literatura. Y quizá también la pintura, en fin. Pero quizá ha habido más una tradición, quizá ha habido más un diálogo entre nuestra propia construcción. Entonces, para resolver un problema como este, no es una cuestión de una receta o un modelo, es un problema de que somos un país de tradiciones rotas. Somos un país que no hemos sido capaces de ir construyendo algo y un diálogo entre nosotros. Preferimos citar a los de afuera que a los de adentro. Preferimos hablar de lo que hemos leído en otras partes que leer lo que aquí. Lo que dice una vez Octavio Paz, a propósito de un artículo de Habermas en la que le dice a Paz, compañero del camino. Y entonces Octavio Paz dice, a diferencia de los alemanes, a diferencia de los americanos, que aunque sean fuentes secundarias, prefieren citar a sus propios colegas que citar a los de afuera, hay algunos pensadores alemanes que son capaces de citar a otros. ¿No? Este es un tema muy importante. Uno piensa que ellos son muy universales. Y hay gente muy interesante, alemanes contemporáneos, que han dicho los alemanes son muy provincianos. Y a veces podemos decir lo mismo de los franceses y por supuesto los americanos. Lo que pasa es que siempre se postularon como imperio, pero a veces no leen otras cosas, ni entienden otras cosas. Y a veces no citan otras cosas, incluso leen, ¿no? Lo peor que nos pasa a veces, con todo respeto para los españoles, es que todavía es peor porque reproducen lo que escribieron en inglés, en francés otros y después lo quieren vender para América Latina. Y uno dice, bueno, entonces esto es un problema, ciertamente. Hay un problema de provincianismo en donde no hay un diálogo, a pesar de que se diga. Hoy hay mucho esto de la provincia, de que haya más diálogo, y diálogo sur-sur, y norte-sur, y este-oeste, y noroeste contra suroeste. Pero en realidad en la práctica esto no se da bien, lo que acabo de decir. Entonces sí tenemos un problema de tradiciones, no se resuelve así. Ahora, el otro problema es el problema de los ideólogos. Yo les llamo los formadores de opinión, porque ya ni siquiera son ideólogos en sentido fuerte. Es un tipo de sujetos que hablan en la televisión, que se venden como asesores de presidentes, que andan siempre en todas partes, y que en el fondo hablan de todo. Y entonces, no, es que no sé qué. Y en el fondo tienen un grupo de gente, o lo bajan de internet, o no sé qué, y entonces van al programa de televisión y tratan el tema. Y hablan de todo y de nada, y siguen modas. Y lo que pasa es que imponen modas. Yo he usado un ejemplo. Esto de la reelección de diputados, lo he puesto como ejemplo de una moda que vino, desde mi punto de vista, que nunca lo pude probar bien, porque bueno, se murió Lujambio, y nunca lo pude probar, pero según yo, Lujambio lo trae de Chicago, porque hay un texto que se llama Industrializing Congress, que es un texto que fue muy discutido en los años 80, publicado en el Journal Político de Chicago, y que es una explicación de por qué se logran consensos en el Congreso, a partir de aplicar una teoría de la empresa, la teoría de los costos de transacción, al caso del Congreso. Entonces, y una de las cosas que pone como condición necesaria para aplicar un modelo de costos de transacción es el papel de la reelección, como una forma de empate para establecer parámetros de racionalidad entre los actores que llegan a situaciones de transacción. Para decirlo de otra manera, si yo llego al Congreso y digo, no, pues lo que yo quiero es hacer de este país un país de católicos buenos, y otro llega y dice, no, yo lo que quiero hacer en este país es hacer un país revolucionario, laico y no sé qué, pues ¿cómo puedo llegar a un acuerdo? Entonces lo que dice este modelo es decir, sí puede llegar a un acuerdo, no en las posiciones ideológicas, sino porque los dos tienen un objetivo concreto e inmediato que puede ser de transacción. ¿Te quieres reelegir? Olvídate de tu fe religiosa, o por lo menos por ahora, y llega a un acuerdo conmigo y aprobamos esto y llegamos a... Es dicho de una manera caricaturesca, pero eso es por lo que mete el tema de la religión. Ok. Entonces aquí se abre todo un debate de que van a ser más leales con los votantes, de que van a ser independientes de los partidos. La cantidad de tonterías que se han dicho es impresionante. O sea, ¿y a poco ustedes creen que es mejor ser independientes de los partidos que estar en los partidos? Yo suelo decir una cosa, que los partidos son como los carros de basura, ¿no?
recoger toda la basura que tiramos nosotros, ¿no? O sea, eso está allí, o sea, no va a desaparecer porque desaparezcan los partidos, ¿no? O sea, si alguien viene como ciudadano y logra ganar una elección, híjole, pues por lo menos los partidos yo veo ahí todo lo que traen en el camión, pero cuando no, yo no sé qué está detrás de ese sujeto que ganó. Entonces, pues eso de que hay que emanciparse de los partidos, todas esas cosas, es una retórica impresionante. Eso pasa. Y lo peor es que después lo convierten en política pública, y lo peor es que después se vuelven asesores y se vuelven ideólogos, y se vuelve un discurso que ya pierde su dimensión técnica. Yo no veo mal en que se copien cosas, y no veo mal en que se innove. Eso lo hacen todos los países, buenos y malos, y los que tienen éxito y los que fracasan. El problema es que esto requiere de más seriedad, ¿no? Y yo creo que el problema no está tanto en copiar o no copiar. El problema es que llega alguien, trae una moda, la vende, y hay un grupo que lo populariza y ni siquiera sabe de dónde vino, ¿no? Y este sujeto pues, lo trajo a lo mejor de un argumento que es serio, digamos. Todo esto, ¿se puede o no se puede aplicar la teoría de la empresa a los parlamentos? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero hay que discutirlo bien y ver el modelo y ver en qué funciona y en qué no funciona, ¿no? No simplemente de ahí sacar la consigna de que debe haber elección, ¿no? Pues, o sea, así, ¿no? Y decir cuáles son sus bondades. Y bueno, ya están convencidos de que va a ser la gran reforma. Hay quienes dicen, ¿esta va a ser la gran reforma? Pues no lo sé, realmente si va a ser la gran reforma. Pero para discutirlo habría que ser más sólidos, ¿no? No es un problema de importar o no importar, es un problema de ser sólidos. Yo lo vería así. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta que capaz que es pedir referencias más bien, que tiene que ver con esta discusión que se planteaba antes de los derechos, las distintas generaciones, el movimiento hacia la derecha, en esas posturas, y sobre todo en esto de que se produce como un efecto de ocultamiento sobre los procesos subyacentes, ¿no? Ahí yo estoy trabajando en el ámbito carcelario, especialmente en educación en este ámbito, y me encuentro con unas narrativas cargadísimas de derechos. Entonces estoy como viendo un poco por dónde trabajarlo y me gustaría poder leer un poco más de esta crítica. Debe haber gente, bueno, yo lo cito porque hay varias cosas. El tema incluso fue un tema que se debatió a principios de los años 80. Y bueno, es un hecho histórico, eso lo puede buscar porque es una resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, esto que dije, de que era una discriminación invertida. Y históricamente debe haber alguien que lo relate, habría que buscar, pero hay quien debe relatar esa historia porque es una historia política en los Estados Unidos, que la gente de repente se olvida. En realidad, cuando sale hay uno de los grandes defensores de los derechos de los negros en los Estados Unidos, fue un abogado negro muy importante, que logra ascender a la Suprema Corte más o menos por ahí de los años 60, y que él y todo el grupo de ministros de la Suprema Corte, de miembros de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de la Corte, Suprema Corte, Supremo Tribunal, que llegan, muchos llegan más o menos a esa época, y entonces hay un porcentaje relativamente pobre, pero de más o menos de gente liberal. Cuando llega Reagan, esto empieza a caer, unos mueren, otros ya renuncian por edad, etc. Y ahí se cambia la composición. Y de hecho entra un jurista negro, que fue discutidísimo y debatidísimo, porque además tenía unas historias horribles, una cosa terrible. Y además lo sacaron a balcón obviamente en una audiencia con los demócratas, de todo. El problema es que todos los demócratas y todos los políticos norteamericanos también tienen ese tipo de cosas, acusaciones de acoso, entonces no pueden ir muy lejos porque les iban a revertir, como le pasó al líder republicano posteriormente, algunas décadas después, que después de rasgarse las vestiduras contra Clinton le sacaron que era peor que Clinton, ¿no? Entonces hay un problema, pero lo criticamos. Entonces hay una historia política, o sea, lo que yo estoy contando es una historia que de repente se olvidó, pero es una historia política, que yo recuerdo que eso pasó, pero debe haber quien lo han narrado. Es una historia política muy clara, cómo Reagan cambia el horizonte de la política pública y el horizonte del Estado benefactor. Y es un embate en varios niveles, desde el concepto de política pública, que sobre eso también hay discursos que se han escrito, y de la racionalidad de política pública, hasta el tema de los derechos humanos y de las políticas compensatorias. Voy a buscar, pero le puedo buscar alguna literatura sobre esto, pero desde ese momento hubo quienes empezaron a reaccionar y empezaron a cuestionar esto de lo políticamente correcto. Hubo movimientos en contra de eso. Después de eso no se narró y se perdió en México, pero eso pasó en los Estados Unidos en contra de eso. Y sí hay.
Aquí en México ahora ha habido, y hay diputadas y todo, que han defendido el problema de las cuotas y todo. Hay una diputada, creo que es diputada, no senadora, muy activa y que habla de esto en México, de defensa de las cuotas, ¿no? Es decir, son los que han promovido esto de que ahora el Congreso sea 50-50. Ahora que se celebraron, ¿qué son? Los 60 años del voto de las mujeres, volvieron a sacar la agenda y de hecho lograron ahora que sea 50-50. Y ya no como Juanitas, porque sí saben lo que son las Juanitas, ¿no? Bueno, y ya no como Juanitas, tienen que ser la de veras y no pueden renunciar, ¿no? Porque esa la ponemos en la lista, después renuncia y el suplente es el que va a ser de veras. O sea, bueno, entonces ya no van a ser como las Juanitas, sino que van a ser ya de veras, y hay restricciones. Y entonces en las próximas elecciones va a haber una cuota en el Congreso que sea de 50-50. Y hay gente que ha vuelto a defender esa historia. En México hay mucha gente que defiende lo de las cuotas, ¿no? Lo cual me parece bien, digamos, lo que dije yo hace rato. Creo que eso ayudó. Podemos argumentar de que a veces se cometen abusos, en el sentido que no una persona por ser de un sexo, por ser de perteneciente a una etnia, necesariamente es la persona competente, que ese fue siempre el argumento en contra. Pero creo que lo que obvia lo que no toma en cuenta ese argumento es el hecho de que hay condiciones de desventaja de donde parten los grupos marginados, ¿no? Entonces, si se cambia esa ley por otra, lo que debe tomarse en cuenta es eso. Eso es lo que me refiero con este catálogo de derechos abstractos que nunca contemplan la realidad concreta en la que viven todos estos personajes, ¿no? Entonces, evidentemente son una serie de derechos que se pueden disputar en los tribunales y a veces se ganan y la mayoría de las veces se pierden porque hay muchas complicaciones para poder bajar el modelo, el tipo jurídico a la realidad. En cambio, en el caso de las políticas afirmativas o las políticas compensatorias, pues era una forma de incidir directamente, de generar nuevas condiciones a estos grupos vulnerables para que pudieran tener una mayor presencia en la vida económica, política, etc., ¿no? Y por lo tanto tuvieron efectos mucho más positivos que lo que vino después con la política. Pero que esta era una política de derecha es clarísimo, porque además así se da. Lo interesante del llamado modelo neoliberal, que creo que es un mal concepto lo de neoliberal, pero lo interesante del modelo neoliberal es que se puede hacer la crónica política. O sea, primero Thatcher derrota a Edward Heath dentro del propio partido Tory, de los conservadores en Inglaterra, y lo tacha de tibio, ¿no? Y entonces es un movimiento primero de la derecha parlamentaria, que logra controlar el partido, y después, cuando cae Callaghan, entonces la Thatcher gana, y además gana de manera abrumadora, y se vuelve un movimiento muy fuerte, ideológico, político, intelectual, etc. Y lo mismo pasa en Estados Unidos casi simultáneamente. Poco tiempo después, Reagan derrota a Rockefeller, que había sido el presidente que había sustituido a Nixon, ¿no? El vicepresidente, era vicepresidente, no, estoy confundiendo. Rockefeller llegó a ser vicepresidente, fue vicepresidente, ¿no? Bueno, era la política dominante del Partido Republicano. Ahí me falla, no estoy seguro si llegó a ser vicepresidente. Pero era el líder de la dominante a finales de los años 70 en los Estados Unidos, y lo que hace Reagan es derrotarlo desde la derecha y después derrotar a... ¿Cuál era el presidente demócrata? Carter. A derrotar a Carter. Y entonces, y es muy claro, es un discurso, además se plantea como un discurso revolucionario, de derechos, racional, contra la ineficiencia y la corrupción de la política, ¿no? Se plantea como algo que, si se introduce la racionalidad de mercado, se va a acabar con las ineficiencias, con la corrupción, etc., ¿no? Un heredero de esa política se llama Bush hijo, y yo no sé si se acabó con la corrupción de la política, ¿no? Ustedes vean la historia de la política económica de George Bush hijo, ¿no? Entonces, y de los acuerdos políticos tras bambalinas, que era una de las cosas que se suponía que había que acabar con el Estado benefactor. Hacía acuerdos particularistas con grupos. El caso de los sindicatos en México, ¿no? ¿Por qué tienen tantos privilegios los sindicatos? Porque le servían a un sistema y le hacía concesiones. La pregunta es si el nuevo modelo realmente lo sustituye. La única
Bueno, en fin, esto es, pero esta historia es una historia que debe haber sido narrada muchas veces, ¿no? Yo no estoy más que contando así generalidades, pero es una historia narrada. Y curiosamente es una historia muy, muy visible, porque fue un movimiento que explícitamente no lo hizo a oscuras. Es un movimiento que construyó un discurso político, conservador, en contra de la bancarrota digamos, de la socialdemocracia en el mundo, que estaba verdaderamente en bancarrota, y que si era un caso de escándalo el Partido Laborista o los demócratas en Estados Unidos, era una cosa de escándalo, como está pasando ahora los republicanos, ¿no? Que ya nadie sabe qué onda. Bueno, así pasaba en la época de los años 70 y 80, eran partidos en bancarrota, el Partido Laborista se fragmentó, muchos se salieron del Partido Laborista. Fue, digamos, una época de crisis de la izquierda europea y americana, y todo esto se puede comentar muy claramente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos dio Fernando Castañeda, por todo lo que aprendimos. Una buenísima plática. Yo creo que tenemos muchísimas cuestiones que nos llevarían horas de debate, entonces ya no quiero abusar de su tiempo, ya me guardaré las preguntas para después. Estamos muy agradecidas y yo creo que ha suscitado muchísimo interés.